Para decirle buenas noches a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, que hoy estuvo entre el grupo de las personas víctimas de la represión e incluso fue arrestada y estuvo detenida por varias horas. Berta, ¿cómo está? Sí, bueno, buenas noches para ti, buenas noches para todos los que me puedan escuchar. Bueno, realmente estoy bien moral y espiritual. Hicimos la tentativa de ejercer nuestra libertad de movimiento y hoy Día Internacional de los Derechos Humanos. Damas de Blanco, cientos de damas de blanco, pero también de activistas de derechos humanos hemos sido detenidos y muchos golpeados. Aquí en La Habana puedo hacer un balance que no más, no menos de 80 damas de blanco fueron detenidas. Puedo decir que en Bayamo hay alrededor de 12 damas de blanco detenidas, una treintena en Santiago de Cuba, en Holguín más de una veintena, donde tenemos mujeres lesionadas, 4 que han ido directamente al hospital, puesto que tienen rotura de hueso, al igual que han sido golpeadas en Cátedra, Matanza y detenidas también. Pero bueno, lo más importante es que el cubano, los activistas de derechos humanos, decimos que la casa no es calabozo y hemos salido hoy, Día de los Derechos Humanos, a ejercer nuestra libertad de movimiento, que el gobierno cubano nos ha robado todas las libertades a los cubanos. Entonces, el gobierno cubano muy respetuoso, bien, con mucha violencia policial, pero vivimos presentes en las calles al Día Internacional de los Derechos Humanos. Del otro lado del mundo, el presidente Barack Obama, con quien, por cierto, usted estuvo hace muy poquito tiempo aquí en el sur de la Florida, saludó, le estrechó la mano al titular de la dictadura cubana, y hay personas que dicen es lo que se debe hacer porque para llegar a algún tipo de situación con el enemigo hay que hablar con el enemigo, y hay otras personas que dicen que eso es un grave error. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, yo respeto, yo con el adversario no tengo que hablar nada. Realmente, si voy a hablar algo con Raúl Castro, es decir, fuera de Cuba, Cuba sí, Castro no. Respeto a las personas que piensan de que hablando se puede llegar a algo o se va a resolver. Esa parte la respeto, pero mi posición, la posición de la dama de blanco con el gobierno cubano, con el adversario, con quien te golpea, no te respeta, con quien te viola los derechos, no se habla. El hablar es decir, fuera de Cuba, no, Cuba sí y Castro no. El presidente Obama, por cierto, hizo una declaración hoy en la que dijo que mientras se despide a Nelson Mandela, que fue un titán en la lucha por los derechos, al mismo tiempo hay países que tienen ahí a sus gobernantes, no mencionó a ninguno específico, donde se reprime, donde se prohíbe que la gente manifieste lo que siente. ¿Le mantiene la fe que usted nos contó? ¿Le despertó ese encuentro que tuvo con el presidente Obama el otro día aquí en el sur de la Florida? Bueno, sí, mire, realmente Cuba está necesitada de libertad. La libertad depende de nosotros cubanos, lo que tenemos o queremos contar con el apoyo moral y espiritual de los gobernantes que son amantes de la libertad y la democracia. Y sí necesitamos ese apoyo por parte de todos los gobiernos para poder obtener lo que queremos, cambiar la historia de Cuba. Y bueno, realmente si Obama expresó esto y sin inventar nombres de los gobiernos que están haciendo todo lo que quieren para que el pueblo siga sufriendo y seguir reprimiendo, dentro de eso está el pueblo de Cuba, el gobierno de Cuba. Berta, y le pido que nos cuente cómo le fue a usted personalmente en lo que vivió hoy. Bueno, realmente yo tenía una vigilancia como todas las damas de blanco. Me pude montar en un ómnibus, un autobús aquí en Anamar, donde vivo junto a mi marido y un activista de derechos humanos, Lázaro Fresneda. Y cuando nos montamos nos damos cuenta que detrás de nosotros nos está siguiendo unos carros que son de la seguridad del Estado, con chapa particular. Nos fueron siguiendo todo el recorrido. Cuando llegué a una cuadra, 2 cuadras ante el lugar donde teníamos la cita, que era en IRE y 23, bueno, me bajé en la Universidad de La Habana. Cuando me bajo del auto, del ómnibus, ahí tenía un despliegue policial con más de 5 carros, chapa particular y patrullas.
ahí realmente se tiraron de una forma violenta y para conducirnos a nosotros, no me toquen en qué patrulla tengo que montarme. Y realmente la puerta de la patrulla estaba abierta, entré, no hubo violencia directamente conmigo, ni de palabras, ni de gestos, pero bueno, realmente me llevaron para Tarajá, un centro militar que tienen ellos, ahí me estuve y luego después llegó Laura María Pollán, la hija de Laura Pollán, y ahí nos estuvieron de las 12:30 del día hasta las 6:30 de la tarde, 6 horas, estuvimos detenidas nosotras, sentadas en una oficina con guardias, mujeres y hombres que se iban intercambiando hasta tanto ellos decidieron ponernos en libertad. Sí puedo resaltar de que otras damas de blanco fueron llevadas al Vivar, que es un centro de clasificación, y otras fueron para la PNR, la llevaron para la PNR de Aguilera y otras en Guanabo. Realmente tenemos un balance que pasa de más de 80 en La Habana. Y a nivel nacional sabemos que son más de 150 damas de blanco detenidas. Pero quiero resaltar que hay muchos activistas de derechos humanos que han sido detenidos y golpeados también, a lo largo y ancho de todo el país. Por cierto, mientras usted conversaba con nosotros, Berta, hemos estado compartiendo con los televidentes imágenes de lo que ocurrió, sobre todo frente al cine Yara, donde hubo gente a la que le apretaron el cuello, una señora que tuvo el atrevimiento de decir viva los derechos humanos y le llevaron una carga como si estuviera armada con una ametralladora. Y a varias personas que las llevan a empujones, en un caso incluso hasta sin querer golpean a un policía porque están tratando de meter a una persona presa en un camión y un policía se lleva una patada ahí, que lo estamos viendo precisamente en este instante. Parece que ese fue el lugar donde el asunto estuvo más violento. ¿Qué nos dice usted por lo que sabe? Sí, realmente era el lugar de la cita. Era el lugar de la cita y no solamente era para damas de blancos, hicimos nosotros la convocatoria para todos los activistas de derechos humanos que no tuvieran realmente una actividad para hacer hoy, fueran ahí, dijeran presente, pero también muchas personas del pueblo que el gobierno cubano se encargó de poner en rebolico, que yo estaba vendiendo casi celulares. Cuando me llamaban yo les decía, vayan para allí, que la oferta va a ser a la 1 de la tarde en el cine Yara. Entonces muchas personas del pueblo también fueron para ahí, porque pensaban que era real esto. Y entonces, bueno, nada, ahí cogieron y detuvieron a todas las personas que pudieron llegar, fueran de la oposición o no de la oposición interna en Cuba. Nuestro respeto, un abrazo a la distancia, Berta. Bueno, que Dios la bendiga y muchas gracias por todo. Igualmente, allí está Berta Soler hablando con nosotros desde la capital cubana en una jornada efervescente, más de lo que se vivió allí precisamente en el lugar al que estábamos haciendo referencia. Qué maravilloso, nuestra admiración por la valentía, sobre todo lo que vemos tantas veces, ¿verdad? Esas mujeres que se enfrentan sin miedo a personajes lamentables, a representantes de este régimen que el único argumento que tienen es el empujón, el estrangulamiento, la patada, el puñetazo. La madre de un caballero que nos acompaña en este momento lo sufrió en carne propia muy recientemente, Anger Antonio Blanco, que es representante de lo que es el movimiento juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Está con nosotros. Bienvenido, señor. Gracias por la invitación, José. Primero, ¿cómo está tu mami? Mi madre aún se recupera de la fractura de la vértebra, está todavía bajo reposo absoluto. Ha recibido la visita de varios activistas lumpacos porque el proceso ha sido un poco gradual, porque le leccionaron bien una de las vértebras y ha tenido que hacer un reposo extenso para que se pueda
su recuperación pueda ser definitoria, aunque le está tomando tiempo. Para quien no vio aquel programa, si fueras tan amable brevemente de contarnos cómo fue la agresión a tu mami. Sí, ella le estaban aplicando una llave en una de las actividades del Frente Femenino del Umpacu. Le estaban aplicando una llave y en los golpes que le dieron, pues en la llave que apretaron el guardia, pues le fracturó una de las vértebras de su columna y pues así estuvo días en calabozo y luego cuando lo liberaron, pues ya tenía esa dolencia. Esto ocurrió hace ya más de 2 semanas, ¿verdad? Sí, 15, 20 días exactamente. Aquí la tenemos a la señora en aquel momento cuando dijo parte de lo que había ocurrido. Cuando me entero de que las damas de blanco están sitiadas y que le están haciendo tremendo aparataje con tremendo acto de repudio, convoco al Frente Femenino y nos vamos a apoyarla. Nos vamos para el frente de la vivienda, donde el oficial Bruno me dice que o me retiro con mi gente o lo que me va a pasar, me iba a arrepentir de todo lo que me iba a pasar. Ellas empezaron a darnos golpes, a darnos el pelo, a darnos por el cuello, por los brazos, me hicieron una llave, me viraron para atrás. A la primera que se llevan fue a Milagro, la arrastraron por el pelo, luego me sacan a mí. Milagro Suárez. Suárez de los Santos. Luego me sacan a mí a golpes, incluso los policías, los hombres, me daban golpes. Me trasladaron casi cerca de 100 metros arrastrándome, me tiraron en un carro. Cuando me tiraron en un carro... Allí estaba, por suerte, por lo que nos dice Anger, está mejor, pero por supuesto este es un proceso relativamente lento. ¿Qué ha pasado con Umpacu en esta jornada del Día de los Derechos? Sí, no solo fue muy violento en La Habana con la Dama de Blanco, sino también que sé que en La Habana el primer intento de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, cita en estado de SAF, fue reprimido brutalmente contra activistas que llegaban. Y en todo el Oriente la Umpacu sufrió pues asaltos de viviendas de activistas en Holguín y en Santiago de Cuba, en las células sobre todo de Ovidio Martín Castellano, sufrieron un asalto, se llevaron a todos los detenidos y dejaron solamente a su esposa con sus 2 nietas pues pequeñas, privadas en llanto, sufrieron detenciones, más de 50 detenciones, es el cómputo que hemos tenido hasta el momento solamente de activistas del Umpacu. Todavía faltaban documentar muchos y las damas de blanco también se le estaba esperando, Berta lo decía, más de 30, se le estaba esperando para ser reprimida. A pese a eso, la Umpacu en algunos sectores pues tuvo éxito, celebraron, festejaron con victoria. En algunas regiones de Las Tunas pintaron carteles, pintaron vallas, se regaron octavillas. Y en Guantánamo la policía política fue a reprimir a varios activistas y llevarse un cartel que decía viva la Umpacu, vivan los derechos humanos. Y los activistas pues se agarraron del cartel y no pudieron quitárselo, por lo menos se equilibró más o menos y sufrieron algunos intentos fallidos de detener. Pero sobre todo el día se cierra con una gran escala de detención, una gran escala de represión y así es como celebran la dictadura los días de derechos humanos, ¿no? Horror de horrores. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y seguramente en las próximas horas habrá muchas imágenes más para compartir, sobre todo de estas actividades de la Unión Patriótica de Cuba. Vamos a un paréntesis. En el marco de esto que está ocurriendo hoy en Cuba, el comentario sobre el saludo más comentado del día, yo creo que en el planeta. Ahí está cuando están el presidente de los Estados Unidos y el titular de la dictadura cubana frente a frente. Ya volvemos.